Bueno, recuerden que nos quedamos en la explicación de cómo estaban los niveles de energía. Para poder expresar el llenado de estos subniveles que habíamos dicho, es recomendable seguir los siguientes puntos usando como ejemplo el manganeso. Primero debes conocer el número atómico, que es Z. Recuerden que está usualmente en la tabla periódica está en esta esquina, y el manganeso, por ejemplo, nos indica la cantidad de protones, que son 1, ¿no? Bueno, acá nos ponen el de hidrógeno, el de manganeso, sabemos que es otros. Al tratarse de un átomo neutro, la cantidad de protones será igual a la cantidad de electrones. El siguiente paso es ubicar la totalidad de los electrones en los orbitales correspondientes utilizando la regla de las diagonales. ¿A qué nos referimos con la regla de los diagonales? Era en la última que nos quedamos. Recuerden que en el diagrama de Müller, te lo ponen en los niveles del 1 al 7. Y en estos va a haber unas diagonales que van a estar pasando sobre estos subniveles. En base a estas diagonales va a ser como vaya a ser el llenado de los electrones. Va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, así sucesivamente. Van a ir en su orden correspondiente. Por lo tanto, si estamos hablando lo del manganeso, tiene un número atómico Z de 25, así que quiere decir que tiene 25 protones y 25 electrones. En base a esto, siguiendo la regla de las diagonales, escribimos la configuración electrónica del manganeso de la siguiente manera. Primero, el nivel de energía, pues obviamente vamos a empezar con el nivel 1. Entonces sería 1S, y él por la cantidad de electrones vamos a poner que tiene en su primer nivel, está lleno, no tiene 2 electrones. Después serían 2S2, que es el subnivel. Es el nivel 2 con subnivel S. Recuerden que primero es S, P, D y así sucesivamente, ¿no? Entonces el segundo está completamente lleno, también son 2. Del P está lleno, son 6. Después empezamos con el nivel 3, 3S2, 3P6. En este caso, si se fijan, ponemos el 4S2 y el 3D5. Podríamos poner todos los 3 juntos, pero recuerden que en el acomodo para expresarlo es en base a cómo van las diagonales. Por eso se pone el 4, ¿ok? 4S2, 3D5. ¿Por qué? Porque 2 más 2 son 4, más 6 son 10, más 2 son 12, más 6 son 18, más 2 son 20 y nada más faltarían 5 para los 25 electrones. Entonces de esta manera ya estaríamos marcando todos los subniveles que corresponden al manganeso y cómo es su llenado, ¿ok? En eso, si observamos por ejemplo la tabla periódica del neón, vemos que tiene 10 electrones que estarían distribuidos según la gráfica o la regla de las diagonales como 1S2, 2S2, 2P6. ¿Por qué? Porque 2 más 2 son 4, más 6 son 10. Y eso sería todo. En base a eso que podemos ver, les dejo las siguientes tareas. En uno te dicen que tienes que ver cuál es la configuración correcta de electrones en base al cobre, que tiene número atómico 29, y te dan 4 ejemplos, ¿ok? Nada más para que tú elijas, bueno, revises en base a la regla de las diagonales y sumes la cantidad de electrones que hay en cada subnivel para ver cuál es la configuración electrónica correcta. En el siguiente te dicen que el bromo tiene número atómico 35. ¿Cuál es la configuración electrónica? En este caso ustedes tienen que expresarlo. ¿Cómo sería su llenado para que se llegue al número atómico 35? ¿Ok? Bueno, continuando con los temas, hay que mencionar que muchas veces los electrones van a hacer un salto cuántico. ¿Qué quiere decir esto? Esto es el cambio de estado de un electrón que pasa de un nivel de energía menor a otro mayor. O sea que está en un estado de excitación. Recuerden que cuando se excitan los electrones es que se inyectó energía y por lo tanto podría decir que se están moviendo más los electrones, tienen más energía para moverse. Debido a esto hacen el salto cuántico, tienen más energía, mueven más, saltan de nivel y sucede esta situación que nosotros estamos llamando salto cuántico.
En esto hay cabe mencionar que va a estar el electrón excitado cuando hay, por ejemplo, absorción de un fotón. Los saltos cuánticos causan emisión de radiación electromagnética, incluyendo luz en algunos casos. Y esto, cuando hacen emisión de luz, quiere decir que están liberando fotones. ¿Dónde podemos ver esta situación de los saltos cuánticos? Un ejemplo que podemos ver comúnmente sería en las fotoceldas solares, que son las que generan energía eléctrica. En ese caso, en esas fotoceldas, cabe mencionar que todas van a ser una barra grande de silicio, pero, bueno, van a ser dos barras de silicio unidas, pero una va a ser tipo N y tipo P. ¿Qué quiere decir? Que que una va a tener más huecos, por así decirlo, y otra va a estar muy saturada. Cuando la radiación solar incide o llega a esta fotocelda, mucha de esta energía que lleva la radiación va a hacer que esté más saturado de electrones, haga que cambie donde hay más huecos de electrones, ¿ok? Y así sucesivamente. Después, el que estaba vacío va a estar saturado, y cuando reciba la energía de la radiación solar va a hacer que brinquen sus electrones al que esté menos saturado, y va a ser nada más un cambio constante de uno saturado a uno insaturado, y después del saturado al insaturado, y sucesivamente. De esta manera va a ser. Pero recuerden que estamos diciendo que cuando hay el salto cuántico va a haber liberación de energía o emisión de energía por medio de los fotones. De esta manera, las partes metálicas que estén conectadas a estas capas de silicio van a ser las receptoras de esta liberación de energía, de estos fotones. Al momento de que capten estos fotones, por medio de un arreglo, un cableado, van a percibir esta energía y la van a trasladar ya sea a un generador eléctrico o a un consumo directo de energía, ¿no? Ya sea iluminación, a alimentar a algún electrodoméstico o algún material, ¿ok? En esto, cuando un electrón brinca a un nivel más alto, se dice que está excitado, como habíamos mencionado. Así es que el átomo se le llama que es un átomo excitado. Cuando un electrón se excita, puede ser expulsado del átomo, como habíamos mencionado también. Bueno, digamos que puede cambiar, saltar de nivel a un nivel más alto. O también puede ser expulsado del átomo y formar un ion positivo. ¿Qué quiere decir? Recuerden que los iones positivos son aquellos que tienen más protones que electrones, y un ion negativo es aquel que tiene más electrones que protones, ¿ok? En este caso, cabe mencionar que los átomos excitados son inestables, y los electrones excitados tienden a regresar a los niveles energéticos más bajos cuando pierden esa energía que tenían adicional, ¿ok? Regresando a su estado fundamental. Al caer el electrón en estados energéticos más bajos, también debe de desprender ese exceso de energía que tenía, y por lo tanto se puede considerar a la luz de una flama o las luces de colores de los fuegos artificiales como la pérdida de energía de los electrones excitados. En este caso, dependiendo la cantidad de energía que haya tenido nuestro electrón, o que la cantidad de energía que esté liberando cuando cae de nivel, va a ser la intensidad de la luz que emita. Por lo tanto, en algunos casos puede ser luz visible, o en otros casos podemos no percatarnos de esta situación, ¿ok? Si hablamos de saltos cuánticos y demás, también tenemos que mencionar un poco lo referente a la mecánica cuántica. Con base a esto, cabe mencionar que en el modelo de Bohr, se trataba de electrones con partículas que se existían en órbitas definidas con precisión, ¿no? O sea que como un sistema planetario clásico, donde tenemos el Sol y alrededor los planetas en un orden definido. Más sin embargo, Erwin Schrödinger teorizó que el comportamiento de los electrones dentro de los átomos
era más fácil explicar su comportamiento si los manejábamos como ondas de materia. Este se conoce como modelo mecánico cuántico o el de las ondas mecánicas. En esto, generalmente, donde podemos ver más o menos cómo es esta situación de ondas mecánicas. En un instrumento musical de cuerdas, ¿no? Cuando generan o aplican un poco de fuerza en la cuerda, esta cuerda va a estar vibrando. Dependiendo de la fuerza va a ser perceptible visualmente esta vibración, o tal vez no te des cuenta, pero cuando le ponemos atención o se le aplica la fuerza suficiente, se van a ver los movimientos de la cuerda, como si fuera un movimiento oscilante de arriba hacia abajo. Algo así está diciendo Schrödinger, que sería el modelo mecánico cuántico, ¿no? Que va a estar en movimiento. En esto, esos puntos que están marcados en esta imagen con estos puntos rojos, si se fijan, si tuviera una línea o un plano cartesiano, esta línea sería constante, ¿no? Así es que estos puntos donde coinciden, sin importar el movimiento de estas ondas, se le llamaría que son los nodos. Y cabe mencionar que de esta manera podemos saber que las vibraciones pueden estar cuantizadas por la cantidad de veces que pasan por este nodo estas ondas, estos movimientos. Así es que en base al modelo mecánico cuántico, los electrones son partículas que no tienen posición específica en el átomo, por lo cual en este caso se visualizaría el elemento, el átomo, como si fuera un núcleo rodeado de una nube de electrones. ¿Por qué? Porque sí tienen su orden, siguen teniendo su nivel de energía, pero no va a ser un movimiento circular, por así decirlo, constante, sino que va a ser como ondas. Por lo tanto, aunque mantengan cada electrón su nivel definido, por el movimiento y por la rapidez con la que se mueven los electrones, si lo pudiéramos ver al átomo, se vería como si fuera una nube de electrones. No se vería tan definido como en el modelo de Born. ¿Ok? Por lo tanto, un átomo de cualquier elemento consiste de un núcleo con una carga que corresponde al número atómico rodeado por nubes de electrones. El número de electrones estará dado por el número atómico y los electrones ocuparán los estados de energía más bajos disponibles, considerando el orden de los subniveles que habíamos dicho, ¿no? La cantidad de electrones que puede recibir cada subnivel, el S, P, D y el F. Dependiendo del elemento, pues va a ser la cantidad de subniveles que pueda tener, obviamente. Por lo cual es posible deducir el arreglo de los electrones en un elemento dado, debido a que se conoce el número de electrones en el átomo. Por lo cual podemos hacer lo que estuvimos haciendo en los ejercicios anteriores, ¿no? Hacer un acomodo hipotético de los orbitales, empezando por las posiciones de energías más bajas. A ese arreglo electrónico de átomos se le llama estructura electrónica. Bueno, por el tiempo continuamos en nuestro siguiente video, chicos.